Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un chismecito de esos que nos encantan y que involucra a algunas de las figuras más importantes de la televisión turca. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Can Yaman. ¿Por qué mencionamos a estos tres nombres juntos? Bueno, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿realmente existió esa famosa rivalidad, ese supuesto odio entre Kerem Bürsin y Can Yaman? ¿Fue solo un invento de la prensa rosa, o había algo más detrás de las cámaras? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco y mucho más. No se lo pierdan. Ahora sí, prepárense un cafecito o un té, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Can Yaman ha sido objeto de muchísimas especulaciones durante años. Desde que ambos irrumpieron en la escena televisiva turca, los medios y los fans han intentado encontrar señales de rivalidad, de competencia, incluso de odio. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Para entender mejor el contexto, primero tenemos que hablar un poco de cada uno de estos actores. Can Yaman saltó a la fama internacional gracias a la telenovela Erkenci, donde interpretó a un fotógrafo rebelde y apasionado. Su carisma, su atractivo físico y su química con su coprotagonista, Demet Özdemir, lo catapultaron al estrellato. Can se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, con fans en todas partes del mundo. Su presencia escénica era magnética, y su capacidad para transmitir emociones cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a decenas de países, consolidando a Yaman como una estrella global. El fervor de sus seguidores era palpable en cada evento público, en cada aparición en redes sociales. Can Yaman se había convertido en un símbolo, en un ícono de la televisión turca. Por otro lado, Kerem Bürsin también tenía una carrera sólida, aunque quizás un poco más enfocada en producciones locales. Había participado en varias series de televisión y películas, pero fue su papel en Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, lo que lo terminó de consolidar como uno de los actores más populares de Turquía. Al igual que Can Yaman, Kerem también tenía un gran atractivo y una gran conexión con su coprotagonista, lo que por supuesto, alimentó los rumores de un romance en la vida real. Kerem, a diferencia de Can, había cultivado una imagen más reservada, más enfocada en su trabajo actoral y en la calidad de sus proyectos. Sin embargo, su carisma y su talento eran innegables, y su papel en Sen Kalkam le permitió demostrar su versatilidad como actor, pasando de momentos cómicos a escenas dramáticas con una facilidad asombrosa. Su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo que encuentra el amor inesperadamente, resonó con el público y catapultó su carrera a nuevas alturas. Y aquí es donde entra Hande Erçel en la ecuación. Hande es una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su belleza y su talento la han convertido en una de las figuras más solicitadas en la industria del entretenimiento. Hande ha trabajado con ambos actores, con Can Yaman en la serie Bay Jail, y con Kerem Bürsin, como ya mencionamos, en Sen Kalkam. Hande personifica la elegancia y la sofisticación en la pantalla. Su mirada penetrante y su sonrisa encantadora la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco y mundial. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven inocente hasta la mujer decidida y ambiciosa, la ha consagrado como una de las actrices más versátiles de su generación. Su trabajo con Can Yaman en Bay Jail fue bien recibido, aunque la serie no alcanzó el mismo nivel de éxito que Erkenci. Sin embargo, fue su colaboración con Kerem Bürsin en Sen Kalkam lo que marcó un antes y un después en su carrera. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué se rumoreaba que Kerem y Can se odiaban? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a esta percepción. En primer lugar, ambos actores competían por los mismos papeles y por la atención del público. En la industria del entretenimiento, es que haya cierta rivalidad entre los actores que están en la misma franja de edad y que tienen perfiles similares. Ambos eran considerados galanes, ambos tenían un gran atractivo para el público femenino, y ambos estaban en la cima de su carrera. Esto inevitablemente generó comparaciones y rumores de competencia.
Los castings para los mismos roles, las portadas de revistas, los premios y reconocimientos, todo se convertía en un termómetro de la popularidad y el éxito de cada uno. Los fans, por su parte, alimentaban esta rivalidad con sus comentarios en redes sociales, defendiendo a su actor favorito y menospreciando al otro. En segundo lugar, la prensa rosa, como siempre, hizo su trabajo. Los medios de comunicación turcos y también los internacionales se encargaron de magnificar cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier comentario que pudiera interpretarse como una señal de rivalidad. Se analizaron sus entrevistas, se compararon sus estilos, se especuló sobre sus salarios y se inventaron historias sobre supuestos enfrentamientos detrás de las cámaras. Cada movimiento de Kerem y Can era analizado al milímetro, buscando cualquier indicio de conflicto. Los periodistas especializados en el mundo del espectáculo se encargaban de difundir rumores y especulaciones, creando titulares llamativos que atrajeran la atención del público. Se analizaban sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo era interpretado como una prueba de su rivalidad. En tercer lugar, el hecho de que Hande Erçel haya trabajado con ambos actores también alimentó los rumores. Después de que Hande protagonizara Bay Jail con Can Yaman, hubo muchos fans que esperaban que surgiera un romance entre ellos. Sin embargo, esto nunca sucedió. Y luego, cuando Hande comenzó a trabajar con Kerem Bürsin en Senkalkam, la química entre ellos fue tan evidente que los rumores de un romance se intensificaron. Y como todos sabemos, esos rumores se hicieron realidad, y Hande y Kerem se convirtieron en pareja durante un tiempo. La relación de Hande y Kerem se convirtió en un tema de interés nacional, con los medios y los fans siguiendo cada paso de la pareja. Sus viajes, sus citas, sus muestras de afecto en público, todo era documentado y analizado. La relación terminó, pero el impacto de su romance en la percepción de la rivalidad entre Kerem y Can ya estaba hecho. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la idea de que había una rivalidad entre Kerem y Can. Algunos fans incluso llegaron a acusar a Kerem de haberle robado a Hande a Can, aunque por supuesto, esto no tiene ninguna base en la realidad. Las relaciones son complejas y nadie le pertenece a nadie. La idea de que Hande era un premio a ganar, una posesión que podía ser arrebatada, es absurda y denigrante para ella. Sin embargo, este tipo de pensamiento es común en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales a menudo se convierten en objeto de especulación y manipulación. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Realmente se odiaban Kerem y Can? Bueno, la verdad es que no hay evidencia sólida que sugiera que haya habido un odio real entre ellos. De hecho, en varias ocasiones, ambos actores han negado públicamente cualquier tipo de rivalidad. En una entrevista, Can Yaman dijo que respetaba mucho a Kerem Bürsin como actor y que no entendía por qué la prensa intentaba crear una rivalidad donde no la había. Can siempre ha sido un defensor de la paz y la armonía en la industria del entretenimiento. Su mensaje siempre ha sido de unidad y colaboración entre los actores, en lugar de competencia y conflicto. Sus palabras reflejan una madurez y una profesionalidad que a menudo se pierden en medio del fervor mediático. Kerem Bürsin, por su parte, también ha expresado su admiración por el trabajo de Can y ha negado cualquier tipo de conflicto entre ellos. Kerem ha mantenido una postura similar, enfatizando la importancia del respeto mutuo y la colaboración en el mundo del espectáculo. Su enfoque se ha centrado en su propio trabajo y en la calidad de sus proyectos, en lugar de en comparaciones y rivalidades. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio, y que a veces las rivalidades se crean artificialmente para generar publicidad y aumentar el interés del público. Es posible que tanto Kerem como Can hayan sido víctimas de esta estrategia, y que la prensa haya exagerado cualquier pequeño detalle para crear una historia más atractiva. Las estrategias de marketing y publicidad a menudo se basan en la creación de narrativas atractivas que capten la atención del público. La rivalidad entre actores, reales o inventadas, puede ser una herramienta poderosa para generar interés y aumentar la visibilidad de sus proyectos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que es difícil saber con certeza qué pasaba realmente entre Kerem Bürsin y Can Yaman. Es posible que haya habido cierta competencia entre ellos, como es natural en cualquier industria competitiva. Es posible que haya habido cierta tensión debido a la atención de la prensa y a los rumores de rivalidad. Pero no hay evidencia sólida que sugiera que haya habido un odio real entre ellos. La verdad, como suele ocurrir, reside en un punto intermedio, en una zona gris donde la competencia y el respeto mutuo se entrelazan.
lo más probable es que la rivalidad entre Kerem y Khan haya sido en gran medida una creación de la prensa y de los fans. Una historia que se alimentó de la competencia natural entre dos actores populares, de los rumores de romance con Ander Erzel, y de la necesidad de los medios de comunicación de crear noticias llamativas. La voracidad de los medios de comunicación por crear contenido sensacionalista a menudo lleva a la exageración y la distorsión de la realidad. En el caso de Kerem y Khan, es probable que la prensa haya aprovechado la mínima señal de competencia para construir una narrativa de rivalidad que resultara atractiva para el público. Al final del día, lo que importa es que tanto Kerem Bürsin como Can Yaman son dos actores talentosos y exitosos que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y si alguna vez hubo alguna rivalidad entre ellos, parece que ahora es cosa del pasado. Ambos han continuado sus carreras, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes roles. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Ander Erzel, Kerem Bürsin y Can Yaman. Hemos explorado los rumores de rivalidad entre Kerem y Khan, analizado los factores que contribuyeron a esta percepción y llegado a la conclusión de que probablemente todo fue una exageración de la prensa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mis contenidos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una rivalidad entre Kerem y Khan? ¿O creen que todo fue un invento de la prensa? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.